El Che Guevara es un personaje que divide al mundo en dos. Es conocido por su participación en la Revolución Cubana, donde él, junto a demás guerrilleros como Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, derrocaron a Fulgencio Batista. También es conocido por morir en Bolivia cuando intentó replicar ese éxito de Cuba en la llamada guerrilla de Ñancahuazú. Sin embargo, algo que no es tan mencionado es que luego de la guerrilla en Cuba y antes de la guerrilla en Bolivia, el Che intentó exportar una revolución en la República Democrática del Congo, ese país tan pobre y olvidado por el mundo y que muchos consideran una verdadera víctima de sus propios recursos naturales, de la corrupción y del colonialismo. Esta historia se remonta en los 60 y fue cuando el Congo apenas se había independizado. Espectaculares días a todos, soy Gigan y antes de continuar quiero aclarar una cosa. En este video no voy a entrar en debate si Ernesto Guevara fue el malo o el bueno, ni decir qué ideología es superior a la otra. Yo, a través de las fuentes que encontré en internet y que estarán en la descripción de este video, voy a hacer el esfuerzo por tomar una postura neutral en lo posible. Dicho esto, empecemos. Primero, para explicar qué hacía el Che y tantos cubanos en África, tenemos que hablar de la situación de África para la época. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los imperios coloniales europeos estaban arruinados económicamente y en los africanos surgió un sentimiento independentista. Incapaces de mantener el antiguo orden, las potencias de Europa comenzaron a conceder la independencia a sus colonias. Algunos países la consiguieron de forma pacífica, pero otros como Angola, Mozambique, etc. lo hicieron a través de la lucha armada. La Cuba de Fidel Castro se encargó de enviar armamento y soldados cubanos en apoyo de estos muchos movimientos rebeldes en el continente africano. En 1965, Cuba envió soldados al Congo belga. Uno de los pocos combatientes blancos fue Ernesto Che Guevara. El entonces panorama político del Congo era así. Su primer ministro de izquierda, Patrice Lumumba, electo tras la separación del país de Bélgica en 1960, tuvo que confrontar la secesión de una provincia rica en minerales, Katanga, un motín en el ejército y el retorno de soldados belgas enviados por la ONU para defender la integridad territorial del país. Lumumba trató de conseguir ayuda de la Unión Soviética, pero el presidente Kasavubu lo destituyó y posteriormente él fue asesinado. En resumen, la situación del Congo era un absoluto quilombo. Cyril Adoula asume como ministro, cerró el parlamento y demostró ser alguien incompetente. Más tarde es sustituido por Moïse Tshombe. Perdonen gente, me cuesta pronunciar ese apellido. El país en ese momento enfrentaba como 4 rebeliones diferentes. Por el noreste del país ocurrió la rebelión Simba, una insurrección liderada por los herederos de Lumumba. Por el sur estaba la secesión de Katanga y la rebelión de campesinos leales a Lumumba en Kwilu. En el oriente del país también había milicias leales a Simba allá por el lago Tanganica. La Cuba de Fidel Castro, Egipto y Argelia se manifestaron en contra de la intervención de las potencias occidentales en la crisis del Congo. El Che se quejó de los paracaidistas belgas transportados por naves estadounidenses enviadas por bases inglesas desde la ONU. Calificó que el Congo era víctima de una intervención extranjera inaceptable. Guevara viajó a El Cairo buscando apoyo del coronel Nasser, sin éxito, y luego volvió a Cuba. Fue recibido por Fidel Castro en el aeropuerto. Esta sería la última vez que se iban a ver en público antes de la muerte de Guevara 2 años después, en octubre de 1967 en Valle Grande, Bolivia. Antes de abandonar Cuba, escribió una carta de despedida a Fidel, que sería leída en público en La Habana 6 meses después, en octubre de 1965.
En la carta, Guevara declaraba que ya no se sentía obligado por la Revolución cubana, sino que quería extender la influencia de esta a todas partes. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. He estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Eran las palabras de un hombre que consideraba que su destino era en ese momento exportar la revolución dirigiendo un movimiento de la guerrilla en África. Si él, que era una persona ajena, había sido capaz de integrarse en los revolucionarios cubanos, ¿por qué no habría de hacerlo con los revolucionarios africanos, ya sea en Angola o en el Congo? El 24 de abril de 1965, el Che Guevara y 13 militares cubanos, entre ellos Víctor Dreke, se internaron en la selva congoleña tras cruzar el lago Tanganica para unirse a las fuerzas guerrilleras del autotitulado Comité Nacional de Liberación. Fueron recibidos en el poblado de Quibamba por un grupo bien armado del Ejército de Liberación Popular, ataviado con trajes de faena color caqui suministrados por los chinos. Se comunicaron en francés con los cubanos, que establecieron su campamento en las afueras del poblado. La campaña de Guevara en el Congo consistió en dos frentes armados. El primero, el oriental, donde él lideraba, al que con el pasar del tiempo más cubanos cruzaron el lago Tanganica y pasaron de ser 13 a 100. El segundo, el frente occidental, o llamado también Batallón Lumumba, ubicado en la frontera con la otra República del Congo, con capital en Brazzaville. Y esta compañía de 200 cubanos era dirigida por el comandante Jorge Risquet Valdés. El Che en ese momento tenía la barba afeitada y unos lentes. Utilizó el apodo de Tatu y un pasaporte falso. A pesar del entusiasmo inicial de él y sus compañeros, Ernesto Guevara se fue con un sentimiento muy amargo del Congo. No solo fracasó su nueva revolución, sino que vivió muchas situaciones que lo decepcionaron profundamente. El Che y los cubanos se quejaron de la baja moral de los rebeldes congoleños. En primer lugar, se sorprendieron que no tenían ni idea de que la banda de Guevara iba a venir. En segundo lugar, Guevara criticó duramente la incompetencia de los líderes guerrilleros. Por ejemplo, uno de estos líderes, Kabila, ni siquiera estaba acompañando a sus camaradas. Estaba residiendo en Dar es Salaam, la capital de Tanzania, viviendo bastante cómodo en un hotel, llevando un estilo de vida muy distinto a las duras condiciones que aguantaban sus compañeros de armas en la selva. Mientras tanto, los otros líderes del campamento también mostraron una conducta que no fue del agrado del veterano de la Revolución cubana. Hacían cosas como gastar gasolina en expediciones sin sentido o realizaban comidas enormes con bebidas la mayor parte del tiempo. Además, uno de los líderes del campamento murió ahogado en el lago Tanganica. Los 7 meses siguientes estuvieron marcados en la memoria del Che Guevara por lo desastrosas que fueron las operaciones que los cubanos, congoleños y tutsis, algunos eran ruandeses, tuvieron que realizar. Por ejemplo, una que realizaron el 20 de junio contra una guarnición en Bendera. Al Che Guevara no le gustaba el plan de atacar esa base, pero accedió a ayudar de igual modo. Sucedió que muchos tutsis huyeron, varios congoleños se negaron a luchar y fallecieron 4 cubanos, lo que le reveló al enemigo que Cuba formaba parte de la rebelión. Hablando del enemigo, si en la rebelión Simba estaba presente el liderazgo de Guevara, el guerrillero más conocido, el liderazgo de los mercenarios contratados por el gobierno de Zombe para frenar la rebelión era Mike Matt Juárez, el mercenario más conocido. El propio Matt Mike admitió estar sorprendido de la efectividad de las guerrillas congoleñas cubanas, describiéndolas como algo muy diferente a todo lo que él se había topado hasta ese momento. Ernesto Guevara y los cubanos aguantaron 6 meses más las contraofensivas del ejército congoleño, mercenarios blancos y hasta pilotos cubanos blancos entrenados por la CIA por unos largos 6 meses más. Guevara quedó sumamente decepcionado de la incompetencia de los guerrilleros congoleños, ya sea por sus reiteradas retiradas
como el hecho de que creían que existía, entre comillas, agua mágica que los volvía inmune a las balas del enemigo. La desilusión del Che y su columna de cubanos aumentaba día tras día. Aunque tuvieron un poco de éxito al emboscar a mercenarios blancos, todos sentían que esto era una causa perdida. Las facciones rebeldes siempre estaban discutiendo. El golpe en Argelia les quitó un aliado importante y no sentían que tenían ni el respaldo internacional necesario, ni tampoco notaban que líderes como Kabila demostraran el fundamental entusiasmo por pelear que requería llevar a cabo esa campaña militar. Así que finalmente, tras casi un año y con la muerte de 9 militares cubanos, Che Guevara, Víctor Drake y demás hombres se retiraron de El Congo. Ernesto Guevara aún quería probar suerte en otros lados, así que en 1967 viajó a Bolivia, donde encontró el final de su vida. Él describió su experiencia en el Congo como: "Esta es la historia de un fracaso". Con esto cerramos este relato, espero que les haya gustado mucho este video, nos vemos.